Buenos días o buenas tardes, depende en qué clase estén. Mi nombre es Manuel Fragoso y soy el maestro de la clase de ESL de la Escuela de Adultos de Lingüin. Nos encontramos en una situación un tanto particular, especial, por la situación que está pasando el país con la situación del coronavirus. Pero con todo y eso vamos a tratar de hacer lo mejor de este tiempo, vamos a seguir aprendiendo. Y la manera que lo vamos a hacer es vamos a tener pequeñas lecciones por medio de video. Tengo aquí mi pizarrón listo para trabajar con ustedes. Miss Vargas es también la maestra que va a estar encargada de esta clase para los muchachos de la tarde. Pero para la situación de hacerlo simple, vamos a tratar de mandar el mismo video a los dos grupos. Por favor tomen en cuenta con que y todo que la clase va a ser de manera virtual y va a ser una clase grabada por video. Ustedes pueden por medio de correos electrónicos, también por ahí tienen la aplicación del Remind App, pueden de repente hacer preguntas y vamos a tratar de llevarlo con la mayor naturalidad posible. Para mí también esto es algo nuevo, entonces voy a aprender a enseñar de esta manera y estoy seguro que para muchos de ustedes también va a ser una situación nueva tener una especie de clase por medio de correo electrónico, pero vamos a hacer de ello lo mejor posible. Una vez más, estamos en la clase de ESL 1. En una clase normal nos estaríamos encontrando 5 días por semana o 4 días por semana de acuerdo a la clase que ustedes estén tomando. Pero bueno, vamos de repente a comenzar. Estamos en ESL 1 y vamos a ver qué tal nos va. Voy a tratar de hacer videos bastante cortos para que de repente ustedes puedan observarlos y verlos en casa. Y de esa manera no sea tan tedioso. Entonces van a ser como videos de aproximadamente 15 minutos y el plan es que ustedes todos los días reciban uno. Vamos a también tratar de poner material de soporte, material que les ayude a ustedes a continuar aprendiendo aun cuando estén en casa. Bueno, entonces vamos de repente a empezar. Básicamente, cuando ustedes piensan en aprender inglés, se están dando cuenta que inglés es una especie de puzzle. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado la palabra puzzle anteriormente. Esta es la palabra puzzle. Y básicamente un puzzle, pues es para lo que nosotros es un rompecabezas. Un rompecabezas porque de repente el inglés está compuesto por partes. Básicamente el nombre que se le da a esas partes en inglés recibe el nombre de parts of the speech. Parts of the speech. Donde si tú traduces eso, básicamente sería partes del lenguaje. Entonces, a medida de que ustedes vayan comprendiendo y entendiendo las diferentes partes del speech que hay en el idioma inglés, pues básicamente vas a tener más la oportunidad de entender cómo se organiza esto. Bueno, les diré el día de hoy que de repente en inglés existen 8 partes del speech y nuestra meta alrededor de estos días va a ser tratar de entender primero cuáles son esas partes del speech. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la parte del speech número 1, lo que la gente en inglés conoce como nouns. Entonces ustedes vayan viendo esto. Si tienen por ahí una libreta y un lápiz, a lo mejor podría ser una buena idea tenerlos ahí a la mano. En caso de que no puedas ver los videos todos los días, pues ahí puedes darle una ojeada a tus notas. Bueno, básicamente estamos hablando de la parte número 1 del speech, es lo que la gente conoce como nouns. Algunos de ustedes se preguntarán si nosotros en español tenemos nouns. La respuesta es sí. A los nouns en español los llamamos sustantivos. Pero bueno, vamos de repente a hablar del inglés, que es lo que nos interesa. Los nouns es la primera parte del speech por la cual me gusta siempre empezar, porque básicamente es la parte del lenguaje que más existe en el idioma. Si ustedes de repente pudieran pensar en cuántos nouns hay en un idioma, la verdad es de que sería difícil ponerle un número porque simplemente hay muchos. La razón por la que hay tantos es porque los nouns básicamente se pueden romper en 4 familias de palabras diferentes. Entonces esto va a ser importante. Los nouns de repente podrían llegar a ser things. Ahí está. Podrían ser también animals. Animals. Podrían también ser places. Y de repente podrían ser también people.
Y bueno, estas son básicamente palabras bastante fáciles en inglés, son más que nada bastante comunes. Y bueno, pues básicamente things se refiere a las cosas, animals, pues obviamente animales, places, lugares, y people, pues gente. Bien, entonces cada palabra en inglés que tú pudieras de repente manejar como things, animals, places or people se va a estar refiriendo a un noun. Bueno, otra característica importante de los nouns, y es por la cual siempre me gusta empezar por ahí, es porque los nouns básicamente son las únicas palabras en inglés, no hay otras. Vamos a ver 7 partes del speech diferentes y los nouns básicamente son las únicas partes, la única parte del speech que tú pudieras de repente cambiar from the singular to the plural. Donde básicamente en estos próximos días va a ser bien importante que tú entiendas esos dos conceptos. Singular and plural. Básicamente, cuando tú escuches la palabra singular, te va a tocar pensar en un número, y es importante que lo recuerdes. La palabra singular de repente va a querer decir one and one only. Uno y solamente uno. Es un número importante para ti. Singular de repente quiere decir uno y nada más uno. Del 1 al 2 no hay mucha diferencia, y de repente algo que esté representado por el 2 ya no es singular, porque el singular una vez más quiere decir one and one only. Por el otro lado, el concepto de lo que es plural tiene que ver con el número two or more. De repente dos o más. Entonces esa cuestión de lo que es plural ni siquiera tiene que ver con que sean muchos. Tú básicamente en cuanto tengas dos ya vas a estar de repente refiriéndote a algo que es plural. La pregunta que podría salir ahí es ¿y qué tal si tengo 3, 4 o 100? Da igual, en cuanto tú de repente ya tienes dos, eso ya se va a considerar algo que es plural. Bueno, de alguna manera me sentí un poquito en el salón de clase y les iba a preguntar que si tenían alguna pregunta sobre esto. Me doy cuenta que no estamos ahí, pero de cualquier manera, aun cuando no estamos, recuerden que pueden hacer preguntas por correo electrónico o por la aplicación del Reminder que vamos a estar manejando los próximos días. Bueno, regresemos a lo de singular al plural. Los nouns, básicamente, son las únicas palabras en inglés, una vez más, que se pueden cambiar del singular al plural. Les doy un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes se encuentran por ahí con la palabra chair. Es muy probable que muchos de ustedes sepan lo que quiere decir chair. Bueno, como no los puedo ver y no sé lo que están de repente por ahí haciendo, déjenme traducir la palabra para ustedes. La palabra chair evidentemente quiere decir silla. Yo quisiera pensar que están de acuerdo que la palabra chair sí es un noun porque representa uno de estos. A ver si de repente se pudieran dar cuenta cuál de ellos representaría. Creo que lo están haciendo bien. De repente chair representaría things. Bueno, al ser la palabra chair un noun, nos garantizamos el hecho de que se pueda pasar al plural. Y básicamente la situación de pasarlo en el plural va a ser muy parecido a lo que tú haces en español, donde pones la base del noun, es decir, la palabra tal y como te la encuentras, y a esa palabra le vas a agregar la letra S o la S para nosotros. Y entonces ahí tienes el ejemplo de que chair sí es un noun y lo pasas del singular al plural. Vamos de repente haciendo otro. Seguramente todos por ahí podrán identificar la palabra dog. Bien, entonces piensen por un segundo si la palabra dog representaría algún noun. Creo que vamos a estar bien ahí. Pero antes de que me digan si sí o no, tenemos que estar de acuerdo que dog quiere decir perro y por lo tanto va a representar un noun, por la situación de que dog entra dentro de esta categoría de palabras donde básicamente ustedes podrían decir, bueno, dog no es una cosa, es un ser vivo, no es un lugar tampoco es una persona, pero representa y entra en el grupo de los animales. Bueno, al dog ser un noun, ya le garantiza el hecho de que se pueda pasar al plural. Entonces, el plural de la palabra dog básicamente se va a hacer tal y como hicieron con chairs,
pones la base del noun y le pones de repente la S y ya lo tienes en el plural. ¿Ok? A ver, vamos a hacer de repente una más. A ver qué piensan ustedes. Vamos de repente hablando de la palabra tall. Seguramente muchos de ustedes saben lo que significa la palabra tall. Pero como no los veo una vez más, vamos a traducirla juntos. La palabra tall quiere decir alto. Bueno, entonces la pregunta que tengo para ustedes sería, ¿qué opinan de la palabra tall? ¿Será un noun o no? En este momento, cuando estoy en el salón de clase, empieza como una especie de discusión entre los estudiantes, porque francamente unos piensan que tall sí es un noun, mientras otros piensan que tall no es un noun. Bueno, les voy a decir cuál es el procedimiento para darse cuenta si sí o no. Bueno, entonces la palabra tall, vamos a ver si representa una cosa, donde tú pudieras decir, a ver, tengo un tall, tengo un alto, obviamente eso no hace sentido, entonces la palabra tall, por ese lado no va a ser un noun. Vamos pensando si de repente la palabra tall fuera un animal, para poder decir esto podrías tú decir algo como, yo tengo un tall en la casa, o cuidado con el tall porque es peligroso, y verás que no hace ningún sentido, pues básicamente porque tall no es tampoco un animal. Entonces estamos como tratando de ver si es un noun o no. Bueno, vamos de repente a pensar que tall pudiera ser un lugar. A ver, vamos a ver si hace sentido que tú pudieses decir algo como vamos al tall, o a mí me gusta ir al tall, me gusta ir al alto. Obviamente se van a dar cuenta que eso tampoco hace sentido, entonces tall no va a poder compararse con los lugares, porque tall básicamente no es un lugar tampoco. La última que nos queda es la palabra tall como persona. Es ahí donde la gran mayoría de personas están como tratando de debatir si fuese un noun o no. Y bueno, vamos de repente a ver si nos sale. A ver, tú podrías de repente decir, te presento al tall, donde te presento al alto. O mucho gusto de conocer un tall, mucho gusto de conocer a un alto. Bueno, básicamente, si se dan cuenta, ninguna de esas oraciones hace sentido. Y es porque tall, muchachos, no representa una persona, representa una descripción. Entonces, básicamente, a la palabra tall, al no poder entrar en ninguna de estas categorías, pues simplemente va a dejar de molestarnos en el sentido de que no es un noun. La pregunta aquí que podría salir es donde, pero entonces al no ser un noun, yo no lo puedo hacer en el plural. La respuesta es definitivamente. Tú en inglés nunca te podrías encontrar la palabra talls, simplemente porque tall, al no ser un noun, no se puede hacer en el plural. Entonces, básicamente, es la manera en que ustedes van a tratar de empezar a identificar cuál podría ser un noun y cuál no. Bien. Por el momento, y por ser una situación experimental, básicamente esto el día de hoy, vamos a cortar el video aquí, mientras me dan la oportunidad de borrar el pizarrón, y empezamos en un minuto más, hablando acerca de los nouns. ¿Ok? En un minuto regresamos.